Los comparto. Está. Okay. Bien, pues bueno, vamos a empezar con este canto que es Escucha Israel. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escucha Israel al Señor porque es nuestro Dios. Escucha Israel al Señor porque es nuestro Dios. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. El Señor es uno, el Señor es justo, el Señor nuestra salvación. El Señor es uno, el Señor es justo, el Señor nuestra salvación. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escucha Israel al Señor porque es nuestro Dios. Escucha Israel al Señor porque es nuestro Dios. Baruch Shem, Kevod Malchulto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Shem, Kevod Malchulto Leolam, Leolam Vaed. Bendito el nombre, la gloria de su reino por siempre será. Bendito el nombre, la gloria de su reino por siempre será. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Israel. Shema Israel, escucha Israel. Amén. Pues bueno, es importante nosotros siempre estar sabiendo que Dios es el que está con nosotros, Él es el que pelea nuestras batallas y el que va a darnos todo lo que necesitamos. Y bueno, seguimos cantando, seguimos adorando. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. La 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 la
Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del Faraón. Sabemos que tenemos que va a estar peleando nuestras batallas. Y yo quisiera en esta hora cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La, ra, ra, la, ra, ra, la, ra. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda
bendición de aquel que mi vida dio. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel, sí, más fiel. Él es Dios, Él es Rey, Él es Rey. Es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La felicidad. La felicidad. La Amén. Pues qué gozo, qué gusto estar con ustedes conectados. Y bueno, pues vamos a comenzar. La verdad que yo de repente no dejo de sorprenderme porque yo sé que en Dios no existen las casualidades y ahorita van a ver por qué es que digo esto de que en Dios no existen las casualidades. Este tema lo estaba preparando en la semana y pues bueno, hoy nos tocó ver al pastor Eduardo y pues bueno, trabajar un poco esto que hoy estaba programado para ver y que seguimos trabajando en lo que es Bereshit, en principio. Y tenemos nosotros muchas cosas súper importantes que aprender del principio, porque es el principio de todo, no el principio nada más de la historia de la humanidad, sino el principio de toda la escritura. Y la escritura es su palabra. Entonces es el principio de su palabra. Entonces vamos a ir profundizando en algunas cosas. Me gustaría que alguien me apoyara a leer este pasaje que está en pantalla, Génesis 3, del 8 al 13. Quien lo tenga, me dice y adelante. Yo lo tengo. Adelante, Erly. ¿Sí? ¿Ya puedo? Sí, Génesis sí. 3, del 8 al 3. Amén. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer:
¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Gracias. Entonces aquí podemos ver algo que no es desconocido para nadie de nosotros. Creo que esto pues es algo que hemos conocido y que hemos leído más de una vez, pero vamos a irnos centrando en algunos puntos bien esenciales. De hecho, no sé si tuvieron oportunidad de ver hoy al pastor Eduardo, pues bueno, estuvo platicando precisamente de uno de estos pasajes y nos invitaba a reflexionar. Y yo creo que si nosotros empezamos a entender la palabra como un todo, como una enseñanza de principio a fin, que cada versículo nos enseña, nos orienta, nos enriquece, vamos a encontrar que desde el principio de la creación Dios nos está amando y nos está invitando a tener una comunión directa con Él. Vamos a ver aquí al principio el primer verso que dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Yo me pongo a pensar, si ustedes leen aquí, dice, Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Qué cosa tan hermosa, tan sublime debió haber sido estar en ese lugar, en ese momento y tener la presencia de Dios, porque en ese momento la presencia era completa, plena, no había algo que se interpusiera, no había maldad, no había llegado. Y yo creo que debió haber sido algo impresionante, algo sumamente hermoso. Y bueno, sabemos todo lo que sucedió, pero vamos a ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, aquí estamos viendo la palabra col, que es voz o sonido. Aquí algo que hay que ver, y eso nosotros lo podemos experimentar, que dice que Dios no era visto, pero su voz se escuchaba. Dios se paseaba y su voz se escuchaba. Entonces, tanto en la raíz de la escritura hebrea como en nosotros hoy día, nosotros podemos entender que cuando escuchamos la voz de Dios hay una cercanía con Él, hay una cercanía que nos permite decirle lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que estamos pasando. Y eso es algo hermoso. Creo que todos lo hemos experimentado y aquí no había límites, no había un momento en el cual esa presencia no pudiera estar, porque no había una barrera. Y esto era yo lo podría entender así, que era una situación de diario, de todos los días, hasta antes de que pasara lo que está a punto de pasar en este relato. Dios estando, la presencia de Dios todo el tiempo. Y sabemos que nosotros vino alguien para darnos otra vez esa oportunidad de poder estar con Dios en comunión todo el tiempo. A veces no entendemos la dimensión y la magnitud de todo esto, porque nos es tan familiar, nos es tan cotidiano que nos acostumbramos. A veces o bueno, no a veces, generalmente el ser humano se acostumbra a las cosas y deja de sorprenderse.
Y cuando dejamos de sorprendernos, perdemos la capacidad de asombro, empezamos a transitar eh, sin disfrutar las cosas que nos rodean. Empezamos a transitar y empieza a ser todo monótono. Es como cuando vamos en la carretera. Cuando vamos en una carretera, nos ha pasado últimamente, Mari y yo hemos tenido que salir por cuestiones de su trabajo, y hace unas semanas fuimos a Colima y la verdad unos paisajes hermosos, un lugar que se llama Las Tolvaneras, una planicie, así parece que la trazaron, que pasó una planadora enorme, y son kilómetros y kilómetros a los dos costados de la carretera. Y la verdad que Mari y yo nunca habíamos pasado por ahí, íbamos sorprendidos, íbamos disfrutando, admirando, platicando, y saliendo de ahí otros paisajes hermosos, entre cerros, vimos a lo lejos el volcán de Colima y la verdad, unos paisajes preciosos. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que Dios quería sorprendernos, quiere darnos lo mejor, pero a veces nosotros en nuestra cotidianidad dejamos de sorprendernos de las obras de Dios, y a veces nos sorprende más un meme que recibimos en el celular, nos sorprende más una noticia de algo que sucedió, que lo que realmente está a nuestro alrededor, qué es lo que vivimos, qué es lo que tenemos. Y yo creo que eso a veces es la parte que deja entrar al pecado, al enemigo en nuestras vidas, porque dejamos de sorprendernos de las personas que nos rodean, de, de la mujer que puso Dios a nuestro lado, dejamos de verla como cuando éramos novios y empezamos a buscar en un lugar donde no debemos. Y esa es precisamente una semejanza de lo que está pasando en este pasaje de la Biblia en el principio, desde el principio. Entonces, la voz de Dios la tenemos nosotros latente, pero es importante prestar atención, no conformarnos, o acostumbrarnos más bien a las cosas, porque todo lo hemos recibido y lo recibimos de gracia. Y ese es el problema, y a veces con esta generación que cree que se merecen las cosas, y es cuando empezamos a menospreciar lo que Dios nos da y empezamos a actuar mal. Entonces, aquí vemos precisamente que era el sonido de su voz, la que escuchaban Adán y Eva. Y tenemos también aquí otro término, mitjalek, se paseaba. Y era lo que comentaba hace un momento. Este verbo implica una acción continua y da a entender como si Dios tuviera, llamémoslo así o expresémoslo de cierta manera, como si Él tuviera el hábito de caminar en el jardín. Y de repente, desde mi perspectiva humana, digo, ¿cómo no disfrutar de caminar en algo hermoso que Él había creado con tanto amor, con tanta dedicación, con tanto esmero? Versículos previos, un capítulo antes, dos capítulos, se describe todo ese proceso de la creación. Y yo me pongo a pensar, cuando nosotros construimos algo, por ejemplo, el jardín, cuando nosotros llegamos aquí, esto era pura tierra, y empezamos a vislumbrar el jardín, poner pasto, poner flores, poner algunos pequeños frutales. Y yo creo que disfrutamos tanto ese proceso que el día que estuvo completo el jardín y pusimos la banca y nos sentamos a disfrutar, fue algo hermoso. Y lo hicimos al día siguiente y al día siguiente,
Pero ¿qué creen que pasó, mis amados amigos, hermanos? De repente dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque de repente nos acostumbramos a las cosas que empezamos a dejar, a dar por sentado que ahí está, que ahí va a estar, y empezamos, sin darnos cuenta, a dejar de sorprendernos, a dejar de disfrutar las cosas. Y salimos hoy día y lo pasamos bien, lo disfrutamos, pero creo que es algo de la humanidad, de nuestra naturaleza humana, de repente dejar de disfrutarlo. No obstante, aquí vemos que Dios se paseaba en el jardín. Y aquí estamos también reforzando el hecho de que Dios tenía una relación cercana y constante con la pequeña humanidad que había en ese momento. ¿Y por qué a veces creemos que Él no quiere tener una relación continua y constante contigo? A veces pensamos, somos tantos que cómo Dios va a ponernos atención a todos. Pero esa es nuestra mente humana. Sin embargo, Dios podemos verlo como un padre paseando y buscando de nosotros. Y buscando en el sentido de que Él está cerca, ¿no? Realmente nosotros tenemos que acercarnos a Él, porque Él está todo el tiempo paseando a nuestro lado, está en nuestra vida. Entonces, Él también, aquí viene esta parte ruaj, que si bien significa espíritu, también se le da el sentido de viento. Y nosotros vemos que el ruaj está desde el principio de la creación y seguía en el huerto, seguía paseándose el espíritu de Dios. Y a la fecha, nosotros tenemos ese gran privilegio de tener al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Entonces, aquí vemos claramente cómo, en cierto modo, aunque nosotros en el castellano simplemente leemos viento o de esa manera no lo vemos como desde la perspectiva hebrea, que realmente cuando se dice ruaj, estamos hablando del Espíritu de Dios o del viento también, pero nosotros es lo que estamos queriendo aprender, queriendo impregnarnos de toda esa amplitud que tiene el lenguaje hebreo para entender mejor las escrituras. Entonces aquí vemos cómo esto simboliza que la presencia de Dios estaba constantemente con ellos. Vemos en el siguiente versículo que dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, esa es precisamente parte de lo que compartió hace rato Eduardo. Que esto, el esconderse, el hecho de esconderse de Dios, refleja ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de temor, y eso lo trae más que el pecado, la desobediencia. Cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo incorrecto y que a nosotros, aunque nadie nos vea, nosotros tenemos ese, llamémoslo así, ese chip en nuestra naturaleza. Cuando nosotros sabemos lo que está bien y lo que no está bien, aunque nadie nos lo diga, nosotros sabemos que está este sentir de que hicimos algo que no es correcto y procuramos esconderlo.
procuramos que nadie se entere de una manera tonta porque sabemos que Dios se entera y lo sabe. Y lo vamos a ver más en siguientes versículos. Entonces, aquí cabe hacer la aclaración que antes de esta situación de la desobediencia, ellos no se escondían, no había necesidad por qué esconderse, porque no había algo que los obligara a esto. Entonces, esa es consecuencia de la desobediencia y de hacer algo incorrecto, algo indebido. Vemos en el versículo 9 que dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Aquí vemos que el verbo que se usa es vaikra, y que bueno, hacemos una nota aquí al margen, el tercer libro de la Biblia en hebreo, así se llama, vaikra. Para nosotros es Éxodo, Génesis, Levítico, para nosotros es Levítico y aquí es Vaikra, porque en el hebreo esto lo vimos en los primeros estudios, es precisamente la primer palabra con la que empieza el libro, es con la que se le da el nombre. Entonces, precisamente es llamó, porque así empieza el libro, y llamó. Entonces, aquí nosotros vemos una acción, que es que Dios busca activamente al hombre y es el que siempre nos está dando la oportunidad de tener una relación con Él. Y aquí, a pesar de, porque aquí ya había pasado algo que lo vimos la semana pasada, ¿no? Que fue la desobediencia precisamente. Entonces, aquí incluso después de que ya había entrado el pecado, ya había habido una desobediencia, había habido mentira. Entonces, aún así, Dios tiene esa iniciativa de llamar al hombre, de llamarnos a nosotros, aun cuando nosotros conocemos la palabra y hacemos cosas que sabemos que no son correctas, Dios siempre está llamándonos, pero está en nosotros escuchar y dejarnos acercarnos a Él, pero de Él siempre está llamándonos. Y aquí esta palabra, ayeka, significa ¿dónde estás? Esta es la primera pregunta que aparece en las escrituras y a veces pensamos y vemos esta palabra como, esta pregunta como de ubicación física, ¿en dónde estás? Que nosotros, pues cuando perdemos algo, algún objeto, híjole, ¿en dónde estará? Lo que queremos es saber esa ubicación exacta. Perdí las llaves, ¿dónde estará? Porque no puedo abrir el carro, ¿dónde están? ¿Dónde está? Estoy buscando la ubicación física. Pero aquí sabemos que Dios obviamente sabe dónde están. No se le habían perdido físicamente, sino más bien en un contexto espiritual y moral. Y aquí es una pregunta que tiene esa acepción más que física, más que de ubicación física, de carácter espiritual y moral. ¿Dónde están? Y era lo que decía Eduardo, y por eso no me dejó de sorprender, no me deja de sorprender Dios, porque decía, no existen las casualidades, yo digo son diosalidades, porque Dios está al frente de todo. Este tema, pues bueno, ya veníamos trabajando Bereshit, veníamos y hoy tocaba precisamente trabajar esto, y fue el tema que Eduardo también trabajó, ¿dónde estás? Y precisamente era lo que decía,
esta es una pregunta que nos confronta a nosotros de manera directa y que a veces hemos pensado que es dónde estoy ubicado en lugar físico, pero más bien debemos entenderla como dónde estamos en, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral, llamémosle así. Pero nosotros sabemos que debemos estar alineados a la palabra de Dios. Entonces, creo que esto es bien importante. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Cómo estamos ante Dios? Porque eso lleva otra pregunta implícita. ¿Dónde estás y cómo estás? Porque precisamente se esconden porque saben que no están bien. Entonces, ahí viene una consecuencia de la mentira y de la desobediencia. Y Eduardo, de una manera muy didáctica, muy ilustrativa, platicaba de él que se estaba peleando con un primo y que estaban en la parte alta y que en una de esas se estaban, pues ahora sí que agarrando a golpes y su primo cayó de espaldas y la cabeza la tenía hacia fuera del edificio y había unos metros hacia abajo y que Eduardo vio todo eso y en ese momento pues les gritaron, ¿no? O sea, ¿dónde están? Y fue más que el sentir de dónde estaban físicamente, era qué estamos haciendo. Es algo que no es correcto y es algo que puede tener consecuencias graves, consecuencias que no van a ser para nada buenas ni para nosotros ni para los que nos rodean. Y desde luego que Dios como un Padre amoroso no es lo que quiere para nosotros. Y aquí también podemos entender en este contexto que es una oportunidad para reflexionar sobre lo que había sucedido. No obstante, a veces en lugar de reflexionar, recapacitar y decir, chin, hice algo malo, a veces seguimos tratando de tapar lo que hacemos y es naturaleza humana y lo estamos viendo desde aquí. Entonces, en este verso que acabamos de leer, muestra el carácter de Dios como alguien que nunca nos abandona, incluso después de haber hecho algo que no es correcto. Y me gustaría, ahí apareció un pasaje adicional, me gustaría que alguien me apoyara leyendo Lucas 15 del 4 al 7, por favor. Si alguien lo tiene, me dice. Lucas 15 del 4 al 7. Ya lo tengo, hermano. Adelante, Sammy, por favor. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Gracias. Pues aquí vemos precisamente una constante, ¿no? Esa pregunta de dónde estás es el interés, la preocupación de saber en dónde estamos, pero vuelvo al punto, no tanto en el sentido físico, sino el sentido espiritual. Y aquí estamos viendo esa, en Lucas 15, del 4 al 7, precisamente de las 100 ovejas. Sabemos que el buen pastor busca hasta encontrar esa oveja que se ha perdido. Y esa es una analogía que nosotros vemos desde Génesis. Dios está buscando al hombre y vuelvo y repito, no exactamente en el sentido físico, localizarlo de manera física,
porque él sabía. Sin embargo, en el sentido espiritual, ¿dónde estamos? Y esa es una pregunta que debemos hacernos hoy día y hacérnoslas todos los días de la vida. ¿Dónde estamos? Y creo que más de una ocasión vamos a encontrar que estamos en un lugar que no debemos estar. Entonces, y lo digo empezando por mí, porque hay ocasiones que digo, chin, esto no debí hacerlo, esto no debí decirlo, esto no debí. Y es cuando nosotros debemos de reflexionar y de cambiar las cosas, acercarnos a Dios y buscar ser mejores cada día. Entonces aquí lo relacionamos como este pasaje es análogo a lo que vemos más adelante con Lucas. El siguiente verso dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y bueno, vemos la palabra miedo, yare. Igual, vamos iniciando las escrituras, es la primera vez que aparece esta palabra y yo creo que no es necesariamente el miedo que podríamos sentir cuando, digo, lamentablemente vivimos o hemos vivido en Ciudad de México y sabemos que no estamos exentos a que en un semáforo se pare alguien con pistola en mano y nos quiera asaltar, bajar del carro, llevárselo. Ya nos pasó y no es nada bonito, eso da miedo, da mucho miedo. Pero no creo que se refiera a ese tipo de miedo, sino al miedo, al temor de que sabemos que hemos hecho algo que no debimos y que ya no hay vuelta atrás, ya lo hicimos y hay que afrontar consecuencias. Y eso también es un miedo, pero un miedo que tiene que ver más con la parte emocional, espiritual, personal, sobre lo que hicimos, sobre nuestros actos. Entonces, ese tipo de miedo proviene de la culpa. El otro miedo del que platicaba, no, eso es un miedo causal, viene por causa de alguna cuestión, de alguna agresión hacia nosotros. Pero este miedo no, este miedo proviene de que sabemos que hicimos algo incorrecto, algo que no era bueno, algo que no era agradable y que definitivamente de una manera u otra va a tener consecuencias. Entonces, yo puedo ver que en este momento hay una nueva emoción, el miedo nacido del pecado. Es algo que eh, más adelante vamos a ver que se viene experimentando, pero es la primera vez que se menciona en las escrituras. Y yo creo que es tan hermoso poder verlo con esos ojos, ir desmenuzando verso por verso, palabra por palabra y sacar de lo más profundo de ellos, porque vamos a entender con mayor claridad que todo lo que viene a lo largo de las escrituras en el antiguo pacto y en el nuevo, en el pacto renovado, vamos a ver que todo tiene conexión desde el principio, en principio. Por eso Bereshit, que es en principio, es no solo el principio de lo que vemos, de lo que conocemos, sino también es el principio de los principios de las escrituras. Entonces, aquí vemos también otra palabra que es desnudo, erom. Y esta palabra erom eh, no tiene que ver estrictamente con estar físicamente desnudos, sino más bien es una condición espiritual que nos deja en vulnerabilidad y expuestos ante Dios por algo malo que hicimos. Y el estar desnudos, no sé, yo creo que todos hemos llegado a tener un sueño
malo, digo, no sé si todos, pero a mí me ha llegado a pasar que de repente me imagino o sueño más bien que estoy en una situación pública y que yo estoy en una situación pues que preferiría que no me vieran, ¿no? Entonces, yo creo que esa desnudez no era nada más desnudez física, sino desnudez del alma, desnudez espiritual, en la cual sabían que estaban descubiertos, de que su desobediencia había sido descubierta. Entonces, vemos que el relato de este pasaje tiene que ver con lo físico, pero también con la parte espiritual. Y aquí algo que encontré también cuando estaba preparando el tema, que en la cultura hebrea, la desnudez, aparte de la desnudez física, también simboliza una pérdida de honor y dignidad. Cuando nosotros desnudamos nuestra alma, estamos diciéndole a quien tenemos enfrente, no tengo tapujos, no tengo nada que ocultar, y estamos teniendo una actitud tal vez, digamos, de sumisión. Decir, no tengo nada que ocultar, no tengo nada con qué defenderme porque estoy desnudo, valga la redundancia. Entonces, yo creo que eso es importante entender. No es solo la desnudez física, sino la desnudez espiritual, la desnudez de nuestra tranquilidad, de nuestra paz, de nuestro bien caminar. Y bueno, tenemos el verso que dice el 3:10, que era el que estábamos comentando: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí estamos viendo ese cambio que se da cuando entra el pecado al mundo. La humanidad, hablando de los primeros hombres, ahora sentía la necesidad de esconderse de Dios debido a la vergüenza, a la culpa de haber hecho algo indebido, algo que no se debía hacer. Y aquí el primer hombre, y que las escrituras nos lo hablan más adelante, el pecado rompió esa relación tan hermosa que había entre Dios y ellos y la humanidad. Porque vuelvo y repito al inicio, qué hermoso debió haber sido estar en un lugar tan hermoso, tan bello, tan apacible, y saber que la presencia de Dios estaba paseando a un lado de nosotros. Y esa relación se rompió. Entonces, esto está simbolizando todo esto. Vamos a seguir adelante y vamos a ver que aquí Dios le dice, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y bueno, aquí vamos a ver que esta frase sugiere que el hombre había obtenido un conocimiento que no debería tener. Y eso lo vimos en la sesión anterior de hace 8 días, donde vimos que la tentación de querer tener el conocimiento de Dios, de acceder a cosas que solamente Dios tiene acceso. Y vimos también ese pasaje que nos remite al ángel caído, que precisamente es una actitud similar a la que se tuvo en ese momento, de querer tener el conocimiento que Dios tenía. Y aquí esa pregunta es eso, ¿no? La aseveración de que
había tenido algo que no debería tener. Es como cuando alguien, y creo que a todos nos ha pasado, o nos pasó más bien de niños, que de repente nos agarran, como se dice coloquialmente, con las manos en la masa, y mamá llega y nos dice, ¿qué estás haciendo con eso si te dije que no te lo comieras? Y estamos con la paletota o con los dulces o con lo que sea, y es un sentimiento de, híjole, hice algo que no debía, ya me descubrieron y no es algo agradable. Entonces, aquí estamos viendo eso, y es una confrontación directa. Y nosotros debemos entender que Dios con su palabra nos confronta de manera directa. No es un supongo, un yo lo quiero interpretar así, un no, eso no va para mí. No, claro, la palabra de Dios es para todos nosotros y es tal cual, es una confrontación directa. Incluso dice aquí, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Aquí podemos ver el símil de un padre enojado, lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, hiciste algo que explícitamente yo te prohibí que hicieras, esa es una desobediencia. Y es desobediencia directa a un mandato de Dios. Vimos la semana pasada que Eva se escuda y que dice que fue la serpiente, que por la serpiente hubo la desobediencia, pero aquí es precisamente la confrontación que Dios tiene con el hombre. Y estamos viendo que aquí no solamente el pecado es algo inmoral, algo incorrecto, algo moralmente incorrecto, sino es una violación a la voluntad y a la autoridad de Dios. Estamos faltando a la autoridad de Dios. Y hay un pasaje, no sé si alguien me pueda ayudar, por favor, Primera de Juan 3, versículo 4. Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gracias, gracias, gracias. Entonces aquí estamos hablando de que se está infringiendo la ley. ¿Y qué es la ley? Lo que dice Dios, los mandatos de Dios. Entonces, aquí mis amados hermanos y amigos, no hay pecados grandes, no hay pecados chicos. Cuando nosotros tenemos unas instrucciones, debemos seguirlas al pie de la letra. Y somos tentados, y yo creo que si nosotros hacemos memoria, el día de ayer algo hicimos que no deberíamos haber hecho. Y a veces decimos, híjole, son cosas pequeñas, no hay problema. Y sí, o sea, obviamente hay cosas que tienen consecuencias muy grandes y cosas que tienen consecuencias o a veces ni siquiera hay consecuencias, pero tampoco son cosas que debiéramos hacer. Por ejemplo, un mal pensamiento. Alguien que no me cae bien, que he tenido problema con él, de repente se cruza en mi camino y de repente, ¿qué viene a mi mente? Un mal pensamiento. Ay, ahí va este, cómo me lo tuve que encontrar, ta, ta, ta. Y son cosas que no deberíamos haber hecho, porque estamos infringiendo la ley. Tan simple, sabemos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es un ejemplo de tantos que podemos tener. Es más, no el día de ayer, hoy por la mañana, hace un par de horas, pude haber hecho algo de lo cual sé que no debí haber hecho. No obstante, no es decir, pues no hay problema, no pasa nada. Creo que es importante también tener presente que estamos en proceso, pero nunca hay que dejar este proceso. Debemos seguir avanzando y creciendo en la palabra del Señor. Vamos a ver la respuesta de Adán.
La respuesta de Adán no es muy diferente a la que dio Eva. Volvemos al punto, naturaleza humana. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí no es solamente la culpa, y aquí es importante entender este concepto, no es solamente que Adán esté culpando a la mujer, sino que indirectamente, entre líneas, también está culpando a Dios, porque le dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. O sea, el error no fue ni de ella ni mío, fue tuyo. Y eso es lo peor que hacemos los humanos, no asumir nuestra responsabilidad. Siempre estamos buscando, y de verdad, nos pasa en la escuela, en el trabajo, es más, con los hermanos. O sea, la mamá llega y a ver, ¿qué estás haciendo, fulano? No, yo no fui, es que él me dijo. Y eso es bien común cuando estamos como hermanos, ¿no? Como niños, y a veces ni tan niños, ¿no? En el trabajo, ¿qué pasa? No, 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 es que este error, pues fue porque me pasaron mal la información. Bueno, pero si parte de tu trabajo es investigar y ver que esté bien la información, ¿por qué lo dejaste que se filtrara, no? O sea, yo creo que es algo que debemos entender, que debemos corregir. Entonces, asumir nuestras responsabilidades, asumir las consecuencias de nuestros actos. Y de verdad, mis amados amigos, mis amados hermanos, qué difícil es asumir las consecuencias de nuestros actos. Es difícil si digo, ante la presencia de Dios y siendo los únicos que estaban en ese momento, fue difícil aceptar y asumir la responsabilidad de lo que se había acabado de hacer, pues cuanto más nosotros, ¿no? Que de repente somos muchos y tenemos una sociedad que también pues, nos ha dicho cosas como, pues, mientras no se enteren, pues el que no tranza no avanza, pues qué tanto es tantito, pues es una mentirita. Vamos aminorando la seriedad y la gravedad de las cosas. Tanto que la Biblia nos advierte de que vamos a ir aminorando dándole menos valor a la verdad y más valor a la mentira, porque el devaluar la verdad no es nada más devaluar y ya, se queda así, no, devaluar la verdad es valorar la mentira. No hay un punto medio, o sea, no hay cosa de que, ay, bueno, pues es tablas, no. O sea, o se dice la verdad o se dice una mentira. Entonces, si en un momento empiezo a decir menos verdad, ¿qué quiere decir? Que estoy diciendo más mentiras. Y la sociedad está en esa dinámica y nos decía que a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a decir bueno. Y estamos en ese momento. Entonces, esto que acabamos de ver es cómo el pecado distorsiona la realidad, distorsiona la relación con Dios. Y digo distorsiona la realidad porque hace 8 días vimos la respuesta que daba Eva, ¿no? Que ella vio que era bueno para comer. Entonces, es una realidad distorsionada. Lo vio que era bueno. Yo puedo ver que es bueno tal cosa, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo puedo ver amistades y yo sé qué clase de personas son y todo, pero veo a alguien y digo, ay, se ve que es buena persona, pero si sé que anda en malos pasos, que anda con situaciones complicadas y todo, pues muy probablemente, pues por algo se juntan, ¿no? Nosotros tenemos eh, la posibilidad y la decisión de hacer o no hacer las cosas. Entonces, aquí, para concluir este verso, dice que Adán no asume la culpa, sino que transfiere la
culpa a Eva y por consecuencia a Dios. Y tristemente, eso es lo que estamos viviendo hoy. Eso es una consecuencia, o a consecuencia de eso, hay mucha gente que dice, pues es que si Dios existiera no habría tanta guerra en el mundo. Si Dios existiera no habría tanta hambre, no habría tanta enfermedad. No, estamos justificando nuestras malas acciones, nuestros malos actos, nuestras malas decisiones, estamos justificándolas y estamos culpando a un tercero, a un cuarto, a un quinto, hasta que llega Dios. O sea, estamos culpando a la educación, al sistema, al gobierno, a lo que sea, y total, bueno, ya no hay a quién más culpar, pues es que si Dios existiera, no habría mal gobierno, no habría mala educación, no habría malas amistades, no habría guerras, no habría... Entonces terminamos culpando a Dios y eso es un cáncer que está consumiendo a la sociedad y es un cáncer para el cual nosotros en este momento estamos estudiando para poder ser parte de la solución y no del problema. Entonces, para la próxima, mi amado amigo, hermano, hermana, cuando estés en esa situación, tú tienes la decisión. ¿Acepto la culpa o la transfiero? Pero si la transferimos, ya sabemos que no vamos a salir de donde estamos, sino que vamos a estar, igual sería lo menos, pero generalmente vamos a estar peor. La Biblia nos dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y creo que cuando la palabra de Dios nos dice algo, hay que tomarlo seriamente. Y bueno, estamos aquí repitiendo y viendo lo que decíamos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, repetimos, estamos transfiriendo la culpa a alguien más. Aquí vimos que el engaño que hubo hacia la mujer, pues bueno, fue lo que dio pauta a encontrar esta salida, esta justificación. Y aquí vemos también que el comer no es solamente la acción física de consumir, sino también es a la aceptación de lo malo, la aceptación de que estamos haciendo las cosas mal. Y vuelvo y repito, la sociedad en la que vivimos está tan acostumbrada a hacer las cosas malas que ya es cosa de todos los días. Entonces, mis amados hermanos y amigos, seamos luz en este mundo, porque de verdad que es bien fácil contaminarnos, es bien fácil salir y que nosotros seamos influenciados en lugar de nosotros influenciar a los demás. Que sí, estamos en un proceso. Sí, estamos en un proceso, lo sabemos, nadie es perfecto y la misma Biblia lo dice, que no vamos a encontrar perfección aquí en la tierra, pero debemos de ser entendidos, debemos de ser obedientes y buscar primero el reino de Dios. ¿Y cómo lo buscamos? Obedeciendo y guardando su palabra, guardando sus enseñanzas, guardando sus instrucciones. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, como conclusión, cuando nosotros empezamos a entender desde lo más profundo de la escritura la esencia, empezamos a enriquecer nuestra fe y empezamos a entender y a ver con nuevos ojos el por qué estamos en este mundo, el por qué estamos en medio de, como ovejas, en medio de lobos,
pero debemos de ser astutos como serpientes. Y aquí viene toda esta parte de la enseñanza. La serpiente fue astuta, engañó a Eva a pesar de una instrucción que le había dado Dios claramente a Adán. Por eso hay un pasaje que dice que fuimos enviados como ovejas entre lobos, pero debemos ser astutos como serpientes. Y esta astucia nos la va a dar el entendimiento de la palabra y el entendimiento desde la raíz. Entonces, es bien importante empezar a entender desde la profundidad cada una de las palabras para ponerlas en acción. Y entender que todo esto que estamos viendo no es una simple narrativa, no es una simple historia, sino que es la historia de algo, de alguien que es la historia nuestra. Si nosotros vemos aquí a Adán y Eva, pasemos eso a nosotros, Israel y Maribel, Samuel y Maribel, Erlinda y Abigail. No necesariamente dice que sea esposos, aquí es una hombre y mujer, pero nosotros somos una familia en Dios, somos hermanos y somos seres amados por Dios y que compartimos un espacio, compartimos un tiempo y que vamos hacia el mismo lugar, que es estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, podemos, lo que dice en el primer punto, cuando empezamos a entender desde el contexto más profundo, como lo estudian en el hebreo, podemos entender mejor la misericordia y el deseo de Dios de restaurar la relación con la humanidad. Y nosotros tenemos esa revelación que nuestros hermanos en Israel no tienen y que debemos de nosotros defender a capa y espada todo este conocimiento, todo esto que nos ha dado Dios a través de su palabra y esa bendición y esa misericordia que hemos obtenido a través de Yeshua para compartirla y darla a conocer. Nosotros también podemos entender mejor nuestra condición y sabiendo eso, cómo ponernos a cuentas y qué tanto ponernos a cuentas. Decía hace rato, a veces tomamos las cosas por ligeras, pero un granito de arena y otro granito de arena y otro granito de arena va haciendo un montón. Y ya cuando es un montón, pesa. Entonces, una pequeña mentira, una pequeña falla, un pequeño pecadito, y ya cuando nos damos cuenta ya es nuestro hábito del día a día. Y para esto precisamente vemos que la palabra desde Bereshit, desde Génesis hasta al final, hasta Apocalipsis, nos habla de que Dios nos da oportunidad de encontrarle, de encontrar nuestra verdadera esencia que proviene de Él, de sus manos, de su creación, de su primer aliento. Y esto lo obtuvimos nosotros por gracia cuando vino Jesús, Yeshua, y pagó el precio que el primer hombre no pudo. Entonces, mis amados amigos, mis amados hermanos, yo creo que es importante quedarnos con esto en mente, quedarnos con esto en la mente que tenemos que autoanalizarnos todo el tiempo y ponernos a cuentas con Dios y tratar de ser mejor. Estamos en proceso, estás en proceso. Si de repente sientes que no puedes con la carga que tienes, que no puedes con el problema, que no puedes con la situación, estás en proceso. Pero no por estar en proceso dejes de hacerlo, no por estar en proceso bajes la guardia. No bajemos la guardia, sigamos adelante y si de repente nos ha pasado, me ha pasado,
De repente vemos que somos poquitos aquí conectados. Hace 8 días prácticamente solos. Se conectó Ana minutos después y nos comentó que estaba enferma, se oía enferma y todo, pero a veces quisiéramos bajar la guardia y decir, ¿vale la pena esto que estamos haciendo? Y la respuesta es sí, sí vale la pena esforzarnos y seguir adelante, porque estamos aprendiendo y es algo que a alguien le va a servir y vamos a crecer juntos en Dios. Y yo quisiera nada más cerrar el día de hoy con una oración pidiendo a Dios que lo hagas también tú. Y tú conoces las situaciones que has atravesado, lo que hay en tu corazón, lo que estorba, porque muchas veces tenemos algo que nos impide llegar directamente y confiadamente a Dios. Y simplemente ponte a cuentas con Dios. Padre bendito, bendito Dios, en esta hora yo quiero darte gracias porque tu presencia está con nosotros, Señor. Gracias porque nos unes como una gran familia en tu nombre, en tu palabra, porque queremos conocerte, queremos conocer a quien nos diseñó con tanto amor, con tanta perfección, Señor. Queremos conocerte a pesar de que nosotros hacemos las cosas que no debemos y nuestra naturaleza nos lleva a eso. Te amamos, Señor. Te amamos y queremos estar cerca de ti. Tú conoces mi corazón, el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Te pido que entres en lo más profundo de cada uno de nosotros y si hay alguna herida, sánala, Señor. Si hay alguna necesidad, cúbrela, Señor. Y ayúdanos a caminar confiados y a que la voz que escuchemos no sea solamente preguntándonos dónde estás, sino que esa voz sea ese viento apacible que nos reconforta y que nos da fuerza y que nos dice, cíñete que largo camino te espera. Y ese camino sabemos que nos va a conducir a ti, a tu presencia, que es donde queremos estar, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, los que están aquí conectados, Señor, los que se conectarán, verán la grabación. Señor, yo te pido por cada uno de ellos, porque tu palabra es para todos. Permítenos seguir conectándonos, seguir siendo un puente entre hermanos que necesitamos de ti, necesitamos conocerte y queremos verte un día, Señor. Bendice a todos mis hermanos y que en cada hogar se levante un altar de adoración, un altar de oración y que se levante un lugar que sea destinado para ti, para buscarte, para que tu presencia se instaure en ese lugar y todo quien llegue a ese lugar sienta tu presencia, te vea y sienta esa presencia como platicábamos hace un rato, como hace rato nos decías, Señor, que sienta esa presencia paseando en el hogar de cada uno de mis hermanos y que esa paz se manifieste y, Señor, quebrante esos corazones que necesitan ser tocados, que necesitan ser sanados con ese amor, con esa bendición de tu parte, porque es lo que has querido darnos desde el inicio, desde el primer momento. Te pido, Señor, que te quedes con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros, Padre.
con tanto amor que nos cuida, Señor, síguelo haciendo y permítenos ser luz en medio de las tinieblas, ser luz y sal a las naciones, Señor. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Pues mis amados amigos, mis amados hermanos, qué gusto, la verdad, encantado de estar con ustedes, Sammy, Early, qué gusto verlas. Ay, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. Qué bueno, nos da gusto verte. Sí, está prendido. Dice que estaba apagado el micrófono, perdón. No, sí. Sí, También me da gusto verlos. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Bien, gracias. Bien, aquí andamos. Gracias a Dios. Sí, gracias. Gracias a Dios, todo bien. Y allá, Erlinda, Yavi, qué gusto verlas. Y buenas tardes. Buenas tardes. También gusto de verlos a todos. Gracias, igualmente. Bueno, pues muchas gracias por todo. La verdad, les amamos, les valoramos mucho su tiempo y sabemos que no es tiempo para nosotros, aunque a nosotros nos alimenta y nos motiva, pero sabemos que es tiempo para Dios, porque estamos aprendiendo y estamos buscando de Él. No es porque yo cante bonito o porque sea divertida la plática o algo, no, sabemos que es Dios el que está en medio y que es el motor de todo esto que estamos haciendo, que estamos trabajando y que estamos buscando de Él. Entonces, les agradecemos mucho, les amamos y pues de verdad nos da gusto. Les mandamos un abrazo fuerte en la distancia. Primero ante Dios, esperamos vernos pronto. Gracias, hermanos. Gracias. Bendiciones también. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, bendiciones, cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye.